Un nuevo comienzo en el ocaso. La confesión que sorprendió al mundo. A los 72 años, cuando muchos creen que la vida ya ha contado sus historias más importantes, Humberto Zurita decidió romper el silencio con una confesión que sacudió tanto a sus seguidores como al mundo del espectáculo. No se trató de un nuevo proyecto televisivo, ni de un reconocimiento a su extensa trayectoria artística, sino de algo profundamente personal. Una noticia que revelaba no solo su presente, sino también un futuro inesperado. «Ella es la madre de mi hijo», dijo con voz firme, aunque visiblemente emocionado, durante una entrevista íntima que rápidamente se volvió viral. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Nadie esperaba que, a su edad, el reconocido actor mexicano anunciara que estaba a punto de convertirse en padre nuevamente. Pero lo que más sorprendió no fue solo la noticia en sí, sino la identidad de la mujer que había transformado su vida. Su nombre, Amaranta Ledesma. Un nombre desconocido para los titulares de la prensa rosa, ajeno a los reflectores, sin vínculos con el mundo del entretenimiento. Amaranta no era actriz, ni cantante, ni modelo. Era, según palabras del propio Zurita, una mujer real, con una vida sencilla pero con un alma extraordinaria. Un encuentro inesperado. La historia comenzó lejos de las cámaras y los escenarios. No fue en una alfombra roja ni en una gala exclusiva. Fue en un lugar mucho más cotidiano, casi invisible para la fama. Una pequeña librería en el centro de la Ciudad de México. Zurita, amante de la literatura desde joven, había desarrollado la costumbre de visitar ese lugar en busca de tranquilidad. Fue allí donde, entre estanterías llenas de historias, encontró la suya propia. Amaranta trabajaba como restauradora de libros antiguos. Su vida giraba en torno a preservar páginas que el tiempo intentaba borrar. Su carácter era discreto, su presencia serena. No buscaba llamar la atención, pero inevitablemente la tenía. El primer intercambio entre ambos fue breve, casi trivial. Una recomendación literaria. Sin embargo, en ese gesto cotidiano se sembró algo que ninguno de los dos pudo ignorar. Con el paso de los días, Zurita regresó una y otra vez a la librería. No solo por los libros, sino por las conversaciones que comenzaban a alargarse, llenas de complicidad, de risas suaves, de silencios cómodos. Era una conexión distinta, sin pretensiones, sin expectativas públicas. El peso del pasado. Hablar de Humberto Zurita es inevitablemente hablar de su historia, de sus triunfos y también de sus pérdidas. Durante décadas, su vida estuvo marcada por el amor profundo que compartió con la actriz Christiane Bach, una relación que muchos consideraban ejemplar. La partida de Bach dejó una huella imborrable en su corazón. Durante años, Zurita evitó hablar abiertamente de su vida sentimental. El dolor se convirtió en un refugio silencioso. Por eso, cuando comenzó a sentir algo por Amaranta, no fue fácil. «Sentí culpa», confesó en la entrevista. No porque Amaranta no lo mereciera, sino porque no estaba seguro de si yo estaba listo para volver a amar. Ese conflicto interno lo acompañó durante meses. Cada sonrisa compartida con Amaranta venía acompañada de una pregunta silenciosa. ¿Era correcto seguir adelante? Pero el amor, cuando es genuino, no pide permiso. Simplemente ocurre. Una relación fuera del foco público. A diferencia de sus relaciones anteriores, esta vez Zurita tomó una decisión clara. Proteger su vida privada a toda costa. No hubo fotografías filtradas, ni rumores en programas de espectáculos. Durante más de un año, la relación con Amaranta se mantuvo en el más absoluto secreto. Se veían en lugares discretos, viajaban a destinos poco concurridos y compartían momentos que, lejos de ser extraordinarios, eran profundamente auténticos. Cocinar juntos, caminar sin rumbo, leer en silencio. Para Zurita, esos momentos tenían un valor incalculable. Era una vida que nunca había experimentado de esa manera. Con ella aprendí que la felicidad no está en lo grandioso, sino en lo simple, dijo. La noticia que cambió todo. El giro inesperado. Llegó una tarde cualquiera. Amaranta, con una mezcla de nervios y serenidad, le pidió que se sentaran a hablar. No fue una escena dramática. No hubo música de fondo ni lágrimas inmediatas. Solo una frase que transformó sus vidas para siempre. «Estoy embarazada». El silencio que siguió fue breve, pero intenso. Zurita no habló de inmediato. No porque no supiera qué decir, sino porque necesitaba sentir. A los 72 años, la posibilidad de volver a ser padre no era algo que hubiera contemplado. Sin embargo, en lugar de miedo, lo que sintió fue una oleada de emociones difíciles de describir. Sentí que la vida me estaba dando una segunda oportunidad, confesó. Lejos de rechazar la noticia, la abrazó con una intensidad que sorprendió incluso a Amaranta. Entre la incredulidad y la esperanza, no todos en su entorno reaccionaron de la misma manera. Algunos amigos cercanos expresaron preocupación, otros incredulidad. ¿Estás seguro?, le preguntaron más de una vez. La sociedad,
Muchas veces impone límites invisibles sobre lo que se considera apropiado según la edad. Pero Zurita decidió ignorarlos. ¿Quién decide cuándo es tarde para amar o para formar una familia?, respondió en una ocasión. Para él, la edad no era una barrera, sino una ventaja. La experiencia, la madurez emocional, la claridad sobre lo que realmente importa. Todo eso lo convertía en una persona distinta al hombre que fue décadas atrás. Un amor que redefine el tiempo. La historia de Humberto Zurita y Amaranta Ledesma no es solo una historia de amor tardío. Es una narrativa que desafía las expectativas, que cuestiona las normas y que, sobre todo, celebra la posibilidad de empezar de nuevo. Con un mundo obsesionado con la juventud. Su historia es un recordatorio poderoso. La vida no tiene una línea de tiempo única. Cada persona escribe su historia a su propio ritmo. Y en el caso de Zurita, ese ritmo lo llevó, a los 72 años, a vivir uno de los momentos más significativos de su vida. Pensé que ya lo había vivido todo, dijo con una sonrisa, pero estaba equivocado. El anuncio público. Finalmente decidió hacerlo público. No por presión mediática, sino por convicción. Quería compartir su felicidad. La entrevista en la que hizo la revelación no fue un espectáculo. Fue una conversación honesta, cargada de emociones reales. Cuando pronunció la frase, «Ella es la madre de mi hijo», no estaba solo anunciando una noticia, estaba afirmando una nueva etapa, un nuevo propósito. Y aunque sabía que vendrían críticas, preguntas y especulaciones, también sabía algo más importante, que estaba viviendo una verdad que no necesitaba validación externa. Un cierre que es, en realidad, un comienzo, la promesa de una vida que está por nacer, la promesa de un hombre que decidió no rendirse ante el paso del tiempo, y la promesa de un amor que, contra todo pronóstico, floreció cuando menos se esperaba. Porque, a veces, los finales no son más que el inicio de algo mucho más grande. Y Humberto Zurita, a sus 72 años, está listo para escribir el capítulo más inesperado, y quizás el más hermoso, de su vida. Entre la tormenta y la verdad. La reacción de su familia y el juicio del mundo. La noticia no tardó en expandirse como un incendio imposible de contener. Lo que comenzó como una confesión íntima, pronto se convirtió en el tema central de programas de espectáculos, titulares digitales y conversaciones en redes sociales. A los 72 años, Humberto Zurita no solo había sorprendido con su anuncio, había desafiado frontalmente las expectativas de toda una sociedad. Pero si el mundo exterior reaccionó con asombro, curiosidad e incluso escepticismo, fue en su círculo más cercano donde la noticia adquirió un peso mucho más profundo. Porque detrás del actor reconocido, del hombre público, existía un padre, un viudo, un hombre que debía enfrentar las emociones de quienes más lo amaban. El momento más difícil. Decírselo a sus hijos. Para Humberto, había algo más importante que cualquier entrevista o titular: hablar con sus hijos. Durante días evitó la conversación. No por falta de valor, sino por respeto. Sabía que lo que iba a decir no era una simple noticia. Era un cambio radical en la estructura emocional de su familia. Finalmente, los reunió en su casa, en un ambiente íntimo, lejos de cámaras y de cualquier interferencia externa. El silencio que llenó la habitación antes de hablar fue pesado, casi insoportable. «Necesito contarles algo importante», comenzó. Sus hijos lo miraban con atención, sin sospechar aún la magnitud de lo que estaba por venir. Cuando pronunció las palabras «voy a ser padre otra vez», el tiempo pareció detenerse. La reacción no fue inmediata. Primero vino el desconcierto. Luego, una mezcla de emociones difíciles de descifrar. Sorpresa, confusión, preocupación. Incluso, en algún instante, una sombra de dolor. No porque no quisieran su felicidad, sino porque esa noticia reabría heridas que nunca habían cerrado completamente. La memoria de un amor eterno. La figura de Christian Bach seguía presente en sus vidas. No como un recuerdo distante, sino como una presencia emocional constante. Para sus hijos, la historia de amor entre sus padres no era solo un capítulo del pasado. Era una referencia, un ideal. Algo que parecía imposible de reemplazar. Por eso, aceptar que su padre había encontrado a alguien más, y que además estaba esperando un hijo, no era sencillo. ¿Desde cuándo?, preguntó uno de ellos rompiendo el silencio. Humberto respiró hondo antes de responder. Sabía que cada palabra debía ser honesta. No se trata de reemplazar nada, explicó. Se trata de seguir viviendo. Esa frase, aunque simple, contenía una verdad compleja. Porque el duelo no desaparece, se transforma. Y en ese proceso, el amor puede volver a aparecer. No como una traición, sino como una extensión de la vida misma. Amaranta, frente al juicio familiar. El siguiente paso fue aún más delicado: presentar a Amaranta. Ella, consciente de la situación, no intentó imponerse ni forzar una aceptación inmediata. Su actitud fue discreta, respetuosa, casi silenciosa.
Cuando finalmente se encontraron, no hubo grandes discursos. Amaranta se mostró tal como era. Una mujer sencilla, sin pretensiones, sin necesidad de demostrar nada. Su mirada tranquila, su forma de escuchar, su manera de hablar con honestidad. Poco a poco comenzaron a romper las barreras invisibles. No fue un proceso inmediato. No hubo una transformación repentina, pero algo cambió. Entendí que no venía a ocupar un lugar, confesó más tarde uno de los hijos. Venía a construir algo nuevo. Esa diferencia lo era todo. El eco mediático. Entre el escándalo y la admiración. Mientras la familia atravesaba su propio proceso interno, el exterior se volvía cada vez más ruidoso. Los titulares no tardaron en aparecer. ¿Amor o locura a los 72? Humberto Zurita será padre nuevamente. ¿Responsabilidad o imprudencia? La misteriosa mujer que cambió su vida. Las opiniones se dividieron. Por un lado, estaban quienes celebraban la noticia como un acto de valentía, una demostración de que la vida no tiene límites. Por otro, quienes cuestionaban la decisión, argumentando temas de edad, salud y responsabilidad. Las redes sociales se convirtieron en un campo de debate constante. Pero Zurita, lejos de responder a cada comentario, optó por el silencio. No tengo que convencer a nadie, dijo en una ocasión. Solo tengo que ser honesto conmigo mismo. La presión invisible. A pesar de su aparente serenidad, la presión era real. Había noches en las que el peso de las críticas se hacía presente. Momentos en los que la duda aparecía, no como una convicción, sino como un susurro persistente. ¿Era lo correcto? ¿Estaba siendo egoísta? ¿Podría realmente asumir ese nuevo rol? Pero cada vez que esas preguntas surgían, había algo que las desarmaba. La certeza de lo que sentía. Y sobre todo la presencia de Amaranta. Ella no lo presionaba. No le exigía respuestas inmediatas. Su apoyo era silencioso, constante, firme. Estoy aquí porque quiero estar, le dijo una noche. No porque lo necesite. Esa frase, sencilla pero poderosa, reafirmó algo fundamental. No estaban construyendo esta historia desde la necesidad, sino desde la elección. El vínculo que crece. Con el paso de las semanas, algo comenzó a cambiar también dentro de la familia. Las conversaciones se volvieron más abiertas. Las tensiones iniciales empezaron a diluirse. El embarazo dejó de ser una idea abstracta para convertirse en una realidad tangible. Las primeras ecografías, los pequeños detalles, las decisiones compartidas, poco a poco, la noticia dejó de ser un shock para convertirse en parte de la vida cotidiana. Incluso aquellos que al principio mostraron resistencia, comenzaron a involucrarse, aunque fuera de manera tímida, porque, al final, había algo que nadie podía negar. Ese niño, aún por nacer, ya formaba parte de ellos. Un hombre frente a su reflejo. En medio de todo este proceso, Humberto se enfrentó a sí mismo de una manera que nunca antes había experimentado. No como actor, no como figura pública, sino como hombre. Miró su vida, sus decisiones, sus errores, sus aciertos. Y en ese análisis profundo, encontró algo inesperado: paz. No soy el mismo hombre de antes, reconoció. Y eso no es algo malo. La madurez le había dado una perspectiva distinta. Ya no buscaba demostrar nada, ni cumplir expectativas ajenas. Solo quería vivir con autenticidad. El amor como acto de valentía. La historia de Humberto Zurita y Amaranta Ledesma dejó de ser simplemente una noticia. Se convirtió en un símbolo. Un símbolo de que el amor no tiene edad. De que las segundas oportunidades no son un mito. Bobado de que, incluso en medio de la crítica y la duda, es posible elegir la felicidad. El camino hacia lo desconocido. La familia aún está en proceso de adaptación. El mundo exterior sigue observando, opinando, juzgando. El futuro, como siempre, es incierto. Pero hay algo que ya no está en duda. Humberto Zurita va decidido a avanzar. No desde la impulsividad, sino desde la convicción. No desde el miedo, sino desde el amor. Porque a veces, las decisiones más difíciles son también las más necesarias. Y en ese equilibrio entre la tormenta y la verdad, comienza a formarse algo mucho más grande que cualquier polémica. Una nueva vida. Y una nueva historia que aún está por escribirse. Sombras del corazón. Secretos, miedos y las pruebas del amor verdadero. Si el anuncio había sacudido al mundo, y la familia comenzaba lentamente a encontrar su equilibrio. Lo que vino después fue aún más complejo. La intimidad puesta a prueba. Porque cuando el ruido externo disminuye, quedan las preguntas internas. Hoy en la relación entre Humberto Zurita y Amaranta Ledesma, esas preguntas no tardaron en aparecer. El miedo que no se dice. Aunque públicamente Humberto se mostraba sereno, seguro y convencido de su decisión, en la intimidad existía un temor que no podía ignorar. No era el miedo al qué dirán. Ese ya había aprendido a manejarlo. Era algo mucho más profundo. El miedo al tiempo. A los 72 años, convertirse en padre no era solo una bendición, sino también una responsabilidad que lo enfrentaba a una verdad inevitable. ¿Podré acompañarlo lo suficiente?, se preguntaba en silencio.
Esa duda no era constante, pero sí recurrente. Aparecía en momentos inesperados, al ver una cuna, al escuchar el latido del bebé en una ecografía, al imaginar los años que vendrían. No lo compartía fácilmente. No quería que Amaranta lo sintiera como una carga. Pero el amor auténtico no se construye sobre silencios eternos. Una noche, finalmente, lo dijo. No tengo miedo de ser padre. Tengo miedo de no estar todo el tiempo que quisiera. Amaranta no respondió de inmediato. Se acercó, tomó su mano, y lo miró con una calma que parecía contener todas las respuestas. No se trata de cuánto tiempo, sino de cómo lo vivas, le dijo. Y en esa frase, simple pero profunda, algo dentro de él comenzó a acomodarse. Amaranta, la mujer detrás del misterio. Hasta ese momento, Amaranta había sido vista desde fuera como una figura enigmática. La mujer desconocida, que había cambiado la vida de un actor reconocido. Pero dentro de su relación, ella era mucho más que eso. Había crecido en una familia lejos del lujo y del reconocimiento. Su infancia estuvo marcada por la disciplina, el trabajo constante y una sensibilidad especial hacia lo invisible. Los detalles, los silencios, las emociones no dichas. Su trabajo como restauradora de libros no era casual. Siempre me gustó reparar lo que parecía perdido, confesó en una conversación íntima con Humberto. Quizás por eso, sin proponérselo, también había llegado a su vida, no para reemplazar el pasado, sino para darle una nueva forma al presente. Las diferencias que construyen. A pesar del amor evidente, la relación no estaba exenta de desafíos. La diferencia de edad, aunque no era un obstáculo emocional, sí implicaba realidades distintas. Humberto venía de una vida llena de experiencias, de éxitos, de pérdidas profundas. Amaranta, aunque madura, aún estaba construyendo muchas de sus propias historias. Había momentos en los que esas diferencias se hacían visibles, pequeñas discusiones sobre el futuro, sobre el ritmo de vida, sobre decisiones cotidianas. Nada que rompiera el vínculo, pero suficiente para recordarles que el amor también requiere ajustes. Amar no es coincidir en todo, dijo Humberto en una ocasión. Es aprender a caminar juntos incluso cuando no pensamos igual. El embarazo, una transformación compartida. Con el avance del embarazo, todo adquirió una dimensión distinta. Lo que antes era una idea comenzó a tomar forma concreta. Las visitas médicas, los preparativos, las decisiones sobre el futuro, cada detalle reforzaba la realidad de lo que estaban viviendo. Para Humberto, cada ecografía era un momento casi sagrado. Ver ese pequeño latido, esa vida en crecimiento, despertaba en él una emoción que creía ya conocida, pero que en realidad era completamente nueva. Es diferente ahora, confesó. Lo siento con más conciencia, con más profundidad. Para Amaranta, el proceso también era intenso. No solo por los cambios físicos, sino por el contexto emocional en el que estaba ocurriendo. Sabía que no estaba viviendo un embarazo convencional. La mirada pública, las expectativas, las dudas externas, todo formaba parte de su realidad. Pero eligió no enfocarse en eso. Este hijo no es una noticia, dijo. Es una vida. Las grietas invisibles. Sin embargo, no todo era armonía. Hubo momentos de tensión. Días en los que el cansancio emocional se acumulaba. Situaciones en las que el peso de la diferencia generacional, las críticas externas y las inseguridades personales convergían. Una discusión en particular marcó un antes y un después. No fue por algo grande. Fue, como suele ocurrir, por un detalle. Pero detrás de ese detalle había emociones no expresadas. ¿Y si esto es demasiado para ti?, preguntó Humberto en medio de la conversación. No era una acusación. Era un miedo. Amaranta lo miró fijamente. Lo sería, si no te amara, respondió. Esa respuesta no resolvió todo. Pero sí dejó algo claro, estaban eligiendo quedarse. El juicio silencioso del entorno cercano. Aunque la familia comenzaba a aceptar la situación, el entorno más amplio seguía observando con reservas. Amigos, conocidos, incluso colegas del medio, no todos expresaban sus opiniones abiertamente, pero el juicio se percibía. Miradas, comentarios indirectos, silencios incómodos. Amaranta, el no pertenecer al mundo del espectáculo, lo sentía de manera más intensa. No estaba acostumbrada a ese tipo de exposición. Hubo momentos en los que pensó en alejarse, en volver a su vida anterior, en evitarle a Humberto cualquier complicación. Pero cada vez que esa idea aparecía, había algo más fuerte que la detenía. La certeza de lo que estaban construyendo juntos. La redefinición del amor. En medio de todo, la relación evolucionó. Dejó de ser solo una historia inesperada para convertirse en un proyecto de vida. El amor que compartían ya no era solo emoción, era decisión, era compromiso, era, en muchos sentidos, un acto de valentía cotidiana, porque amar, en esas circunstancias, implicaba sostenerse incluso cuando las dudas aparecían. Implicaba elegir una y otra vez el mismo camino, un futuro que ya no asusta. Con el paso del tiempo, las incertidumbres no desaparecieron por completo, pero dejaron de ser paralizantes. Lo transformaron en parte del proceso.
Humberto comenzó a ver el futuro no como una amenaza, sino como una oportunidad. No sabía cuánto tiempo tendría, pero sí sabía cómo quería vivirlo. Presente, consciente, acompañado. El latido que une todo. Una habitación en silencio. Una mano sobre el vientre de Amaranta. Un latido que se escucha, constante, firme. Ese latido no solo representa una nueva vida, representa la síntesis de todo lo que han vivido. El pasado, el presente, las dudas, las certezas. Todo converge en ese instante, porque, al final, no se trata de lo que el mundo dice, y de lo que el tiempo impone. Yo trata de lo que permanece. Y en medio de las sombras, los miedos y las pruebas, hay algo que sigue intacto. El amor que decidió quedarse. La verdad definitiva. Cuando la vida responde al amor, toda historia que desafía al tiempo necesita un cierre que esté a la altura de su inicio. Pero en el caso de Humberto Zurita y Amaranta Ledesma, el final no llegó como un punto definitivo, sino como una revelación. La confirmación de que lo vivido no fue una excepción, sino una verdad profunda. Después de meses de incertidumbre, de críticas, de dudas internas y externas, la vida finalmente habló por sí sola. Y lo hizo de la manera más poderosa posible. El día que todo cambió. Era una madrugada tranquila, casi silenciosa, cuando comenzó el momento que marcaría un antes y un después. Amaranta sintió las primeras contracciones. No hubo pánico, pero sí una tensión contenida. Humberto, con una serenidad que contrastaba con la intensidad del momento, tomó su mano y la miró fijamente. «Ya está aquí», susurró. El camino al hospital fue breve, pero cargado de emociones que no cabían en palabras. Cada segundo parecía estirarse, como si el tiempo quisiera ser testigo de ese instante. En la sala de espera, Humberto no era el actor reconocido, ni el hombre público que tantos conocían. Era simplemente un hombre esperando a su hijo. El nacimiento. Una nueva vida. Una nueva verdad. Horas después, el silencio se rompió con un sonido que lo transformó todo. El llanto de un recién nacido. Ese primer llanto no solo anunció la llegada de una vida, sino también la confirmación de una historia que muchos habían cuestionado. Cuando el médico salió y dijo, «Todo ha salido bien», Humberto cerró los ojos por un instante, no como un gesto de cansancio, sino como un acto de gratitud. Minutos después, lo tuvo en sus brazos, pequeño, frágil, real. En ese momento, todas las dudas desaparecieron. No había edad, no había críticas, no había pasado que pesara más que ese presente. Solo existía ese instante. Ella es la madre de mi hijo. El significado real, la frase que había dado origen a toda la historia, adquirió un nuevo significado. Ya no era una declaración sorprendente, era una verdad tangible. Amaranta, recostada, observaba en silencio. No había necesidad de palabras. Su mirada contenía todo. El camino recorrido, los miedos enfrentados, la decisión de quedarse. Humberto se acercó y con una suavidad casi reverencial le dijo, «Gracias por darme esta vida. Otra vez». En ese instante, la historia dejó de pertenecer al mundo exterior. Se convirtió en algo íntimo, inquebrantable. La reacción del mundo. Del juicio al respeto. La noticia del nacimiento no tardó en hacerse pública, pero esta vez el tono fue diferente. Los titulares cambiaron. Las preguntas dieron paso a las afirmaciones. Humberto Zurita, padre a los 72, una historia que conmueve. El amor no tiene edad, nace el hijo de Zurita. De la polémica a la admiración. Incluso aquellos que habían sido críticos comenzaron a replantearse sus posturas. Porque la realidad, cuando se presenta de forma tan clara, tiene una fuerza que supera cualquier opinión. La familia, finalmente unida. El momento más significativo, sin embargo, ocurrió lejos de los medios. Fue en un espacio íntimo, cuando los hijos de Humberto conocieron al recién nacido. Lo que antes había sido duda, ahora se transformaba en emoción. Tomarlo en brazos, verlo respirar, sentir su fragilidad. Todo eso cambió la perspectiva, porque al final, no era una idea ni una decisión abstracta. Era un ser humano. Y en ese reconocimiento, la familia encontró un nuevo punto de unión. Un hombre reconciliado consigo mismo. Para Humberto, este momento representó algo más que la paternidad. Fue una reconciliación con su pasado, con sus pérdidas, con sus propias dudas. Durante mucho tiempo, había pensado que su historia estaba definida, que había capítulos que no podían reescribirse, pero la vida le demostró lo contrario. No se trata de empezar de nuevo, dijo en una entrevista posterior. Se trata de seguir con más amor, el legado que trasciende el tiempo. Convertirse en padre a los 72 no es solo un hecho biológico, es una declaración, una afirmación de que la vida no se rige por calendarios rígidos, de que el amor no tiene fecha de caducidad, de que cada persona tiene el derecho de escribir su historia hasta el último momento. El hijo de Humberto y Amaranta no solo representa una nueva vida, representa un legado, no de fama ni de reconocimiento, sino de valentía, más allá del escándalo. La esencia de la historia, con el paso del tiempo, la historia dejó de ser un tema mediático. Se convirtió en un ejemplo.
Un recordatorio de que detrás de cada titular hay seres humanos tomando decisiones complejas, enfrentando miedos buscando felicidad. Guay que a veces esas decisiones desafían lo establecido, pero eso no las hace incorrectas, las hace reales. El cierre que es un comienzo. El capítulo final no termina con una conclusión definitiva, porque las historias verdaderas no se cierran, continúan. On cada día compartido, on cada sonrisa, on cada momento que, aunque pequeño, construye algo más grande. Humberto Zurita, a sus 72 años, no encontró el final de su historia. Encontró un nuevo comienzo. ¿Tú en ese comienzo? Hay una verdad que ya no necesita explicación. El amor, cuando es auténtico, no entiende de edades, de reglas ni de expectativas. Solo existe. Guay, cuando existe de verdad, lo cambia todo.